El siguiente video viene de TikTok y no se conoce mucho sobre el caso o cómo el hombre del video llegó a esa situación, ya que de acuerdo con él, su casa es habitada por un demonio. Sobre este momento en particular, él nos cuenta que escuchó cómo lo llamaban por su nombre y sintió que algo ejercía una fuerte presencia dentro de su hogar. Entonces, decidido a descubrir qué era eso, inspecciona toda su casa mientras va grabando. Esto es lo que sucedió. El hombre revisa una por una las habitaciones y cuando llega a la habitación de uno de sus hijos, gira la cámara en todas direcciones y sin darse cuenta, capta a un aterrador ser que está en cuclillas y escondido en el armario. Pero como si esto fuera poco, y lo que es aún más espeluznante, es que no era uno, sino dos terroríficas apariciones escondidas en ese cuarto, porque la cámara capta otra aparición oscura en el reflejo de un espejo. No se conoce más sobre el caso, si acaso el hombre consiguió ayuda, o dejó su hogar, pero sin duda, estas imágenes parecen sacadas de una pesadilla. Desde el 2 de diciembre del 2022, una familia india viene documentando los extraños eventos ocurridos en su casa. Todo empezó un día en que el único hijo miraba atento por la ventana. I don't see something. No, I don't know. What is it, Mona? Mary. Where? It's right here, next to the gun. It's next to the gun. Este es uno de los tantos incidentes registrados. La familia está escuchando plegarias de la religión hinduista. Todo esto mientras hacen sus deberes. Cuando de repente empiezan a aparecer gusanos por toda la casa. What? Maggots? Houseflies के जो worms जो आते हैं ना, दो हैं इधर है ना. Maggots, not worms. Come and see ना, कितना टाइम लगा रही हो? Nothing. Later I will tell you. I want clean house. Relax, Maggot. Why are you scared?
बेब्स, बच्चा तुमको देख के सीखता है, ड्रामा मत करो। मुझे रोज से डर लगता है। Ese fue un día agitado, ya que esa misma noche, algo inquietante sucedió. It's almost the same time. El hombre corre despavorido, porque alguien empezó a correr hacia él. Pero ¿qué es lo que los acecha? De acuerdo a una de las últimas actualizaciones, el padre cuenta un detalle, que según sus seguidores sería la razón por qué esta entidad los atormenta. So this is like around 5 months ago. We had actually kept a maid over here. I don't want to mention her nationality, but she had a very strange behavior. And initially we didn't notice it much, but later on, yeah, it was kind of creepy. She used to prepare food for us, and like you can say, like she used to make breakfast and dinner for her. And I don't know why, but she never used to eat her own cooked food. We used to eat the food, and my son, and we have never seen her eating the food in front of her. And whenever we used to ask her, has she eaten her dinner or something, like she used to say, yeah, I've already eaten it. But we used to check the camera that if she's eaten or not. No, we have never seen her eating food at home. And this is where the maid used to sleep. And through the nanny cam, what we used to see her every night, like 1 to 4 a.m, she used to like just sit down in the middle over here and just staring at our bedroom door, which was we were scared of her. We decided to just lay her off. And after she went, and it was almost for a month, there was no. Ellos creen que la criada tomó algún tipo de venganza porque la despidieron. Sea así o no, lo cierto es que la actividad paranormal continúa intensificándose. अजय मत जाओ, मैं तुम्हारे पैर पड़ती हूँ, प्लीज। नहीं, कुछ नहीं होता, खबर।
Come here. Okay, I'm not doing this. Algo, o alguien duplicó su voz, esa voz sonaba exactamente como él. Eso le puso los pelos de punta, pero no es todo lo que pasó. Unos días más tarde, esto sucedió. It's 5 minutes early today. Okay. En el siguiente video compartido en Reddit, vemos a una persona explorando lo que parece ser una oficina envuelta en total oscuridad. El explorador está armado solo con la luz de su móvil, mientras se abre camino por el edificio. Sin embargo, cuando llega al piso superior, empieza a escuchar algo muy inquietante. Se puede escuchar a una mujer llorando de dolor y también se escucha el sonido de silbidos provenientes del piso de arriba. Entonces, el hombre decide aproximarse queriendo encontrar la fuente de los horribles sonidos. Se puede escuchar su respiración cada vez más profunda a medida que se acerca a una puerta abierta y mientras se asoma, antes de que llegue a entrar, de la nada, una figura oscura se abalanza sobre él y lo espanta. El explorador huye asustado, y nunca averiguó el origen de esos sonidos, o si acaso esa figura oscura es realmente algo paranormal, o tal vez, es quien infligía dolor a la mujer de los gritos. Este video llega desde Ucrania, por el usuario Thread, quien tiene poco contenido, y solo está dedicado a sus perros. Como explica el autor, es precisamente en uno de los paseos que daba con sus canes en un profundo y misterioso bosque. Decidió explorar un poco y grabar, ya que se había topado con una casa abandonada. Fue ahí mientras grababa los paisajes que logró ver algo aterrador en un pozo seco, viejo y mal tapado. Esta misteriosa criatura, de luminosos ojos azules, lo está mirando fijamente. En ese momento el hombre se asusta tanto, que sale corriendo. Ох, завел сегодня коп в жуткое место. Такие руины.
И вот, ну, неспокойно, как бы вот еще солнце не зашло, а как-то мрачно, очень мрачно. Еще и в колодце что-то шипит. Может, ужик. Número 1. Shunique Legacy estaba transmitiendo en vivo en Facebook desde su casa en Fort Pierce, Florida, cuando captó algo realmente extraño en cámara. Shunique pensó que vio algo extraño moviéndose entre los árboles cerca de su casa, decidió abrir la puerta y comenzar a filmar. El video fue tomado justo después del anochecer y la única luz real proviene del otro lado del patio. Al principio, nada parece estar mal. El usuario se acerca más al área donde creyó ver los movimientos extraños. Momentos después, su paciencia es recompensada cuando una gran entidad blanca se lanza a través de la línea de árboles. En este momento el hombre está realmente asustado. Grita de miedo y corre hacia adentro, cerrando la puerta con fuerza detrás de él. El pánico genuino ha dejado pocas dudas. And show y'all that the picture came from in the back of my fucking yard. Let me see if I can flip this bitch around. That's the exact motherfucking spot now. That's my backyard. Zoom it in a little piece. This is the exact spot that